Seguimos en Desiguales y, como decíamos, un informe que teníamos ganas de hacer hace mucho tiempo relacionado al rol de las iglesias evangélicas cada vez más populosas, con más fieles en nuestro país. Estamos ya con nuestros invitados, está Flor Alcaraz que realizó este informe, lo vemos y lo charlamos. Renuncia a la política y volvé con nosotros. Voy a ser candidato a presidente de este bendito país. El universo de las iglesias evangélicas es muy amplio y diverso. Incluye desde el culto religioso, pasando por la acción social y hasta la política partidaria. Hoy vamos a tratar de entender si existe el voto evangélico y cómo es esa relación entre la política y la religión. Actualmente calculamos que hay 8 millones de evangélicos en el país, entonces te imaginarás que es mucha gente, es muy plural, es muy diverso y hay muchas corrientes internas dentro de ese mundo. Si uno analiza algunos números del CONICET, el 95% de los argentinos dice que cree en Dios, ¿no? Y entonces la Iglesia Evangélica ha encontrado una manera muy práctica y muy cercana de que las personas puedan conectarse con lo espiritual, con su fe. La Iglesia Evangélica es muy abierta y esto hace de que no haya nadie que pueda tomar la voz y decir yo hablo en nombre de la Iglesia Evangélica, sino que la Iglesia Evangélica tiene muchos representantes y son todas voces que representan una lectura de los evangelios. En los últimos años, los y las creyentes de las iglesias evangélicas crecieron. Se calcula que son aproximadamente el 15% de la población argentina. ¿Cómo se da esa representación en la política? No existe un voto evangélico, el voto evangélico es diverso, votan a distintos partidos y también uno empieza a ver que hay referentes evangélicos en cada uno de los partidos, puede ser en el peronismo, en la Libertad Avanza, en el radicalismo. Entonces es una falsedad decir que la Iglesia Evangélica como estructura apoya a un candidato porque eso no es cierto. En esta elección nos jugamos mucho, hay mucho en juego, porque como nunca, aunque esto ha sucedido, y de eso somos conscientes nosotros, el negacionismo siempre estuvo, pero por ejemplo surgen candidatos que son negacionistas. Es muy difícil que alguien diga lo que pasó, no pasó, o pasó de una manera diferente. Nosotros como cristianos creemos que viene un tiempo distinto para la Argentina, un tiempo nuevo, y estamos convencidos de que vamos y apoyamos a Javier Milei justamente porque condice con muchas palabras proféticas, podríamos decir, de bienestar para la Argentina. Ni de enviado ni de Mesías, un instrumento en manos de Dios para ayudar a que el pueblo argentino realmente salga de la crisis en la que hoy estamos. ¿Qué pensás cuando los pastores o las pastoras deciden postularse para ser candidatos, candidatas en una elección? Tienen que salir de su rol pastoral y entrar sí a la política. Eso es elemental. No se pueden hacer las dos cosas. Hay pastores evangélicos, hay hermanos en Cristo que no son líderes ni pastores, pero que estamos dentro del equipo de la Libertad Avanza. Para nosotros es importantísimo esta oportunidad porque estamos convencidos de que son los hijos de Dios los que tienen que ocupar los cargos de poder. Puede ser que muchas veces no coincida entre los miembros de la Iglesia y por quién se ora, pero nuestra obligación como creyentes es orar por aquella persona que está en la autoridad. Bueno, estamos ya charlando sobre el informe. Está buenísimo esto porque pone blanco sobre negro y se escuchan distintas voces también. Y me parece que ahí está el punto, creo yo, en lo que tiene que ver, por lo que estoy escuchando. Los presento a los invitados primero, Caru. Dale. Sí, los presentamos. Dale. Están con nosotros Christian Hoft, es pastor, abogado, presidente de ACIERA, la Alianza Cristiana de las Iglesias Evangélicas de la Argentina, y Ariel Holstein, que es profesor, docente universitario, investigador del CONICET. Bienvenidos. A los dos, gracias por haber venido. Gracias por la invitación. A ver, lo primero que me quedo de este informe, y quiero escuchar la palabra de los dos, es
nadie puede hablar en nombre de la iglesia evangélica porque, por ejemplo, pienso en Francisco. Está bien, no nos representa a todos los que hemos tenido educación cristiana, pero habla en nombre de una iglesia. ¿En los evangélicos eso no puede ocurrir, Cristian? No porque las iglesias son autónomas y su misma origen, digamos, como iglesia protestante, primero plantean la separación iglesia-estado, desde el origen, desde 500 años de historia. Pero además, no representan, no tenemos un papado, no tenemos una bajada de línea verticalista. Sí hay consenso, sí hay acuerdos de trabajo en conjunto, eso es Asiera, digamos, el trabajar en la unidad, en el diálogo, en la construcción de pensamiento y de trabajo en común, porque eso es lógico. O sea, en una ciudad, por ejemplo, el lunes estuve en La Ferrere, hay 200 iglesias evangélicas. Bueno, tratamos de nuclearlas, de que trabajen juntas, de que no compitan entre sí, sino colaboren y que hagan la obra social juntas, digamos. O sea, si alguien viene y me dice, porque esto me ha pasado, en mi iglesia el pastor me dijo que votemos a Milei, o en una iglesia, no sé cómo se dice, creo que se dice iglesia, ¿no? Del Jahuel, en este caso. Eso es una opinión individual de ese pastor, no es de la iglesia. Y no lo recomendamos, porque en cada iglesia tenés diferentes pensamientos, personas. O sea, hemos hecho declaraciones muy fuertes desde Asiera, animando a que, por más allá de que no tengamos un verticalismo, animamos a que no podemos, tenemos la libertad de las personas de pensamiento, de expresión. Es más, tenemos que darle completa autonomía, ¿no? Y que las personas puedan ni para un lado ni para el otro, ni votar ni no votar aquel. Votar lo que tengas ganas de votar. Ariel, ¿coincidís o hay un perfil, o hay una inclinación, hay alguna tendencia tanto en las personas creyentes como en la estructura? No, yo coincido, digamos, como que en las iglesias evangélicas no hay una figura tan importante así como el Papa, no son tan jerárquicas, eso permite la proliferación de distintas corrientes. Lo que sí puedo agregar es que hay iglesias más grandes y otras más pequeñas. Me parece que las más grandes tienen una mayor influencia en la política, porque es lógico, porque digamos... ¿Por qué? Porque tienen un poder más fuerte. Igual, quizás para empezar trazaría una diferencia entre lo que es Argentina y lo que es Brasil, por ejemplo. A ver. Claro, porque nosotros tenemos mucho se la idea compara mucho con Bolsonaro y las iglesias evangélicas. Claro, no me parece que sea equivalente cómo funcionan las cosas en un país y en otro. En Brasil tenés un frente parlamentario evangélico claramente con una agenda más definida a nivel político, bueno, que, por ejemplo, los principales pastores en Brasil en general se alinearon con Jair Bolsonaro, más allá de que hay diversidad, pero antes con Lula. Antes con Lula, hay como mucho pragmatismo político también. Pero juegan muy fuerte políticamente en Brasil. Sí, eso que yo lo que veo en la Argentina... Hay pragmatismo, o sea, hay una lectura de la situación y hay un juego de poder en virtud del peso que tiene y recién decías, y los más grandes quizá más involucrados. Sí, lo que yo veo, más allá de las ideologías, por decir algo, aunque veo mayor confluencia en algunos aspectos con una agenda que tiene hacia la derecha, pero por ejemplo, en México hay una cercanía con López Obrador, ¿no? Mirá. Entonces, lo que hay muchas veces es cercanía con el Estado, ¿no? Porque eso permite muchas veces ciertos beneficios. Digamos, por ejemplo, en Brasil, al Frente Parlamentario Evangélico le interesa mucho la Comisión de Ciencia del Congreso, porque es la que otorga las licencias de radiodifusión que les permite acceder a los medios de comunicación. Bueno, es lo que ha hecho la Iglesia Católica en toda nuestra historia, ¿verdad? Como culto, como iglesia mayoritaria, con sus vínculos con el Estado, con sus relaciones... Una injerencia en el poder, digamos, en la distribución. Claro, y también de ser reconocidos como un actor social, digamos, en el tema de desarrollo social, por como ejemplo. Sujeto político también, claro, ¿no? Bueno, nosotros tenemos algunos pensamientos justamente de que tradicionalmente la Iglesia evangélica fue de no involucrarse en política. Por eso es que hoy, hasta ahora, en Argentina tenés 257 diputados y creo que 1 o 2 se identifican con evangélicos. De ahí a decir que la Iglesia está actuando políticamente, tenemos una distancia enorme. O sea, pero eso vos, Cristian, ¿te molesta? Porque digo, la Iglesia Católica es obvio que actúa políticamente. Nadie va, por lo menos yo no lo dudo. Yo no lo juzgo, pero puedo decir que en cada acto está la Iglesia. Bueno, está bien, hay un artículo 2 de la Constitución. No, pero perdón, lo hacen público que juegan políticamente. En la caminata Luján había carteles que decían el pueblo ama... No, la venta de órganos, el pueblo ama Francisco, Milei no. Digo, había una jugada política clarísima. Quería decir una cosa.
A mí lo que quería destacar es que estos personajes, por ejemplo, de la derecha radical, ¿sí? Para mí lo que hacen es un fusionismo religioso. No es que se enmarcan directamente en ninguna religión, pero sí toman los elementos más conservadores de cada una de las religiones y los mezclan de una forma sincrética. Es lo que hace Javier Milei con el judaísmo, ¿no? Con parte del evangelismo y con el catolicismo. Como también, que agarra lo más extremo, más derechoso de cada religión. Exactamente. Entonces quizás hay más confluencia entre aquellos que sostienen una agenda conservadora dentro del evangelismo con aquellos que sostienen una agenda conservadora dentro del judaísmo, entre los votantes de Milei, que en las vertientes más progresistas de cada una de esas religiones. Digamos, ¿no? un Opus Dei dentro del catolicismo, por ejemplo, con algo más de derecha dentro de los evangélicos. Exactamente, eso es un poco lo que veo. Mirá. Sumo un dato de la actualidad porque justamente esta tarde el candidato Sergio Massa se juntó con Asiera, que Asiera está invitando a los distintos candidatos a reunirse con ellos. Me parecía que era algo de lo que también podíamos conversar. Y un poco en esta línea también que planteaban, en 2019 acá en Argentina se crea también un partido evangélico. Es la primera vez, digo, haciendo la comparación con Brasil. Recién en 2019 es cuando aparece un partido como un bloque y empieza a hablarse de este voto evangélico del cual venimos conversando en las últimas elecciones. ¿Qué se habló hoy con Sergio Massa? Bueno, no, decimos, ya lo hemos hecho en otras elecciones, la idea es hacer algunas preguntas sobre economía, sociales, educación, miradas generales, bueno, también hablamos de transparencia, temas que queremos preguntarle a todos los candidatos a presidente, el mismo cuestionario. Sergio fue el primero que aceptó, así que hoy lo recibimos. ¿Milei y Bullrich aceptaron, por ejemplo? Milei todavía no. No, yo la verdad que nunca hablé con él. Y Patricia está generando, creo que me dijeron los chicos, está armando la agenda. Pero sí. Para reunirse también. Para reunirse, sí, charlar. Creo que la Iglesia Evangélica es un actor social y digamos, como cualquiera, tiene derecho a escuchar una propuesta, saber de qué piensa un candidato, como cualquier otro actor social, digamos. Si la encuesta de CONICET dice que hay 15,3% de evangélicos en el 2018, una tendencia alcista, bueno, tenemos que pensar que hay gente que piensa de todo tipo, digamos. No sé si hay 7, 8 millones de evangélicos. No todos están yendo a una iglesia quizás particular, pero sienten una afinidad con... Si no todo creyente evangélico es necesariamente conservador. No, tenemos de todo en la iglesia evangélica. Es imposible contener un universo social, cultural, ¿Y sienten regional, que la política los quiere acaparar, los quiere contener? Lo que pasa es que hay una realidad. Muchas veces la iglesia evangélica todavía sufre algunas, digamos, no sé si decir discriminaciones. ¿Estigmatización? También algún estereotipo. Recién pusimos la película El Reino, ¿no es cierto? Si bien es una ficción, pero deja ver como que la iglesia es de la derecha, como un pastor ahí que se proyecta. O sea, hay como un mensaje, ¿Qué es lo que les molestó del Reino? ¿Qué es lo que les molestó? ¿Qué estereotipo construye? Es una ficción, pero genera un preconcepto en la gente, digamos, de una realidad que no está bien estudiada, digamos, que no caminaste las iglesias evangélicas, no viste la realidad. En la gran mayoría los pastores trabajan, tienen doble, porque como el Estado no sustenta la iglesia evangélica, ni queremos que la sustente, los pastores tienen su trabajo. Yo soy abogado, otros trabajan de carpintero, otros plomero, o sea, hay de todo. Sí. Ahora, Ariel, cuando él dice no toda la iglesia evangélica es conservadora, vos dijiste no, como asintiendo. ¿Cuál es tu análisis de la iglesia evangélica en la Argentina y por qué crees que va creciendo tanto también? No, eso, veo que hay distintas vertientes. Si uno lo compara con Brasil, por ejemplo, lo que diría es, yo veo una expansión territorial fuerte de las iglesias evangélicas en la Argentina, pero lo que veo es que, como dijeron en el informe, digamos, participan en distintos partidos políticos. No hay un bloque unificado como sí es el Frente Parlamentario Evangélico o como en Estados Unidos, donde desde mi punto de vista los veo más enmarcados en lo que es el Partido Republicano, y ahí sí, digamos, Donald Trump tuvo asesores directos como Paula White, que era su consejera espiritual, teóloga de la prosperidad, digamos, pero no veo que ese proceso se refleje de la misma manera en la Argentina. Por eso la serie esa del Reino, para mí reflejaba, digamos, tratando de mostrar lo que es el escenario argentino, pero, digamos, reflejaba más bien cómo funcionan las cosas en Brasil que acá en la Argentina con respecto a las iglesias evangélicas.
Esa es tu opinión, me encanta. permiten terciar ahí, porque me parece que hay algo, una meta interesante ahí. Es cierto lo que ustedes dicen, que no hay una tendencia política determinada, por lo menos no homogénea. Pero también, y a lo mejor esto parte de un preconcepto o de un prejuicio, uno se imagina a las iglesias evangélicas encolumnadas detrás de un proyecto de izquierda. ¿Es un preconcepto? ¿Es un prejuicio? Mirá, la verdad es que las iglesias no se encolumnan detrás de ningún proyecto político. Pero hay personas y claro, hay pero evangélicos... hay una ideología detrás de todo eso. Y esa hay ideología evangélicos que están muy alineados con la defensa de los derechos humanos. Y que son banderas de la izquierda, tradicionales, digamos, ¿no? O pensamientos que son que banderas tienen de que los ver argentinos. con la distribución del ingreso y el apoyo a las clases más bajas y militan ese pensamiento y te puedo nombrar personas para que charles con ellos. La verdad es que no podemos alinear de un lado o del otro, pero... Claro, pero ve que ahí se trasunta algo. Usted acaba de decir que la defensa de derechos humanos es algo que pregona la izquierda. Y no, la pregona la sociedad argentina, claro, pero, como un vínculo, como un bien de todos. Cuando usted identifica derechos humanos con la izquierda, hay una ideología. No, digamos que la bandera... Bueno, hay un candidato ahora que dice que los derechos humanos fue un curro. Sí. ¿Y qué es de derecha o de izquierda? Sí, es de derecha. Bueno, entonces no estamos ahí. No estamos en el negacionismo. Entonces, ahí te estoy diciendo que no estamos en ese pensamiento político. O sea, te tengo que decir nombre, apellido, dato, para que pensemos en la diversidad. Si me acompañás un día a recorrer el conurbano, te puedo presentar tipos de gente de todo tipo, pastores, aún gente que tiene carga por la política, digamos. De hecho, en el informe parecía uno de los pastores que entrevistamos estaba haciendo la ronda de las madres, pero es uno de los que encontramos. Bueno, claro. ¿Ariel? No, me parece importante agregar que estamos viviendo en América Latina una crisis del Estado muy fuerte y en ese plano las iglesias evangélicas cumplen un rol importante a nivel de construcción de comunidad, ahí donde el Estado falla, está corrompido, digamos. Entonces, se han convertido también por ese motivo, por el trabajo social que hacen, en un actor social importante y por lo tanto, bueno, van a tener que tener una representación política porque, bueno, también tienen esa participación, ¿no? Ese lugar no lo ocupó. Eso, o hay que estigmatizarlo. O sea, si que hay quiera políticos tener una participación política. Si hay políticos católicos que son conocidos y han manifestado su alineación, o judíos también, ¿está mal que haya un evangélico? No, por supuesto. No, yo no creo que esté mal, ¿eh? Digamos, A o sea, opinión personal, ¿por qué si hay me que preguntás, señalarlo no. como el bicho raro de la sociedad? Digamos, me parece que Bueno, hay que pero tener por una ahí mentalidad más de avanzada, Sí. abierta, decir, bueno, ahora lo que no estamos de acuerdo es que mezclar iglesia y política. No, ahí no. Ahí me van a encontrar y nos van a encontrar del lado de enfrente. Claro, como persona evangélica cristiana, sí, hace pero lo que me parece quieras, muy por válido que supuesto. una persona tenga ganas de cambiar la sociedad, de sumar a la acción pública. En lo que crea. Claro. Ariel, decías, la última de mi parte, decías que hay iglesias muy grandes que efectivamente quizá tienden a ser más pragmáticas en cómo se relacionan con el Estado. ¿Está ese riesgo concreto? Bueno, para mí el riesgo consiste en los usos políticos que se hacen de la religión. Sí. Y ahí entran algunas iglesias evangélicas, los templos judíos los grupos católicos que utilizan la religión y entran en política de una manera que parece que quieren imponer esas creencias para todo el resto de la sociedad, y la sociedad en democracia necesita de la pluralidad de visiones, ¿no? Eso sí lo vimos con Jair Bolsonaro en Brasil, donde pastores evangélicos desde el Ministerio de la Familia, que se creó, querían imponer toda una serie de políticas contra el aborto, digamos, contra la educación contra derechos sexual. adquiridos, digamos. Entonces, Eso ahí también... hay una tensión que sí es necesario Fíjate, por problematizar. ejemplo, tenemos que cerrar. El caso de los partidos evangélicos. Si hubiera sido así, hubieran ganado las elecciones. Y nadie dice que hubo candidatos evangélicos que estuvieron aún en esta última elección y no ganaron interna. Entonces vos decís, pero entonces si la iglesia estuviera alineada con un candidato porque es evangélico, entonces no debería haber ganado con la cantidad de votantes. de gente que tiene que aportaría. y sobre todo en el conurbano bonaerense hubiera ganado tranquilamente y no ganó. Entonces tenemos que pensar de que los hechos te demuestran una realidad Una empírica. pluralidad. Cristian, Y una pluralidad, la cual nosotros respetamos absolutamente. a los dos les agradecemos por su tiempo, Cristian y Ariel, la verdad, y estuvo buenísimo el debate. Me encantó y clarificó. Hacemos un corte, ya venimos.